vamos a hablar acerca de cómo está avanzando el acuerdo constitucional entre los distintos sectores políticos para llegar a un itinerario constitucional, porque todavía no hay ni siquiera un camino, un itinerario para llegar a un acuerdo constitucional. Esta mañana en la sede del Congreso en Santiago volverán a reunirse los partidos políticos con representación parlamentaria para continuar con esta negociación, otros le llaman diálogo constitucional. A este encuentro asistirán representantes del Partido de la Gente y del Partido Republicano, colectividades que acusaron ser excluidas y que de todas formas conformarán una mesa paralela que ya perdió fuerza porque ahora se van a integrar. Ellos dicen que van a tener representantes en las dos instancias, pero vamos a revisar mejor la información con Bastián Lubetich. Hola Bastián, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Aún está lejos de cerrarse el acuerdo político y con eso los partidos vuelven a reunirse, las colectividades con representación parlamentaria. En unos 45 minutos más, un poquito más, a las 10 de la mañana comienza esta reunión en el Congreso Nacional en Santiago para continuar este diálogo constitucional. Ayer por la tarde y por segunda jornada consecutiva, Chile Vamos y el oficialismo junto a la Democracia Cristiana volvieron a sentarse en una mesa de trabajo que terminó de nuevo sin acuerdos, pero ya con definiciones también más claras, más concretas respecto de cómo continuar el proceso. Hablábamos de que se había acordado que primero se iba a trabajar en acercar posiciones respecto a los bordes o lineamientos. Y ahora se supo también que se consensuó la redacción de un documento que va a comenzar a delinear los puntos en común que tienen ambos bloques. Decimos ambos bloques entendiendo que si bien la Democracia Cristiana y el oficialismo propiamente tal no son un bloque, pero sí en el aspecto constitucional mismamente tienen una propuesta conjunta. Vamos a escuchar al diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, que confirmó que ese documento no va a ser presentado hoy en la reunión, pero que se está trabajando en él. Ya el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, que detalló las diferencias que aún hay. No vamos a tener ningún documento para presentar. Hemos ido consensuando la redacción de algunos puntos, pero no hemos terminado. Esta ha sido una conversación lenta, muy seria. Nos estamos tomando el tiempo que sea necesario. Ellos han presentado bordes un poco más abultados, nosotros menos abultados. Hemos ido determinando un borde más afinado que tome en cuenta las aspiraciones de ambos lados. La reunión de hoy en el Congreso en Santiago va a contar con una particularidad y de este grupo de parlamentarios que acusaron ser excluidos del diálogo oficial, que van a conformar una mesa paralela de trabajo a una hora similar en una sala del mismo edificio. Sin embargo, esta coordinadora paralela comienza a diluirse en fuerza. Ya sabíamos de la decisión de los senadores de la Democracia Cristiana Matías Walker y Jimena Rincón, que en un principio formaron parte de esta coordinadora y que finalmente asistirán a la instancia oficial. El Partido Republicano tiene un miembro también en esta mesa paralela, pero va a seguir por parte de la directiva siendo parte del diálogo entre colectividades. Y la duda estaba en el Partido de la Gente, que iba a pasar con ellos, precisamente porque hay varios parlamentarios que están y que promovieron esta coordinadora paralela y que acusaron ser excluidos del diálogo oficial. Bueno, van a estar en ambas reuniones, por lo que no debería afectar, digamos, el diálogo entre colectividades. Vamos a escuchar en esta línea a la diputada independiente Gloria Navellán y a su par del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo. Probablemente vamos a tener visiones de personas que quieren que la actual Constitución se reforme en el Congreso. Otros van a decir que queremos una convención 100% electa. No lo sabemos. No hemos escuchado a la sociedad civil. Vamos a estar con integrantes en las dos mesas, en la mesa paralela, en donde están los independientes, PDG y republicanos, y en la mesa oficial con todos los partidos políticos. Vamos a hablar ahora de Andrés Joanet. ¿Por qué? Porque él es un diputado que formó parte del anuncio de la mesa paralela. Él forma parte de la bancada radical liberal. Sin embargo, es conocido su compromiso con el movimiento Amarillos por Chile. ¿Qué pasa acá? Que cuando surgió esta idea de la coordinadora paralela por parte de estos parlamentarios que acusaron ser excluidos del diálogo oficial, el presidente de la Cámara, Raúl Soto, confirmó que habló con cada uno de los parlamentarios que fueron parte de este anuncio. El único que no estaba representado en cuanto a ideología, podríamos decir, porque sabemos que la bancada radical liberal sí lo está en las reuniones oficiales, era Andrés Joanet, precisamente por Amarillos por Chile, que no es un partido conformado propiamente tal. Lo cierto es que
En este audio que vamos a escuchar por parte del presidente de la Cámara, se entiende que fue invitado a esta reunión de esta jornada, entendiendo que su identidad política no está representada en la mesa. Entendiendo que hoy día forma parte de una nueva fuerza política en construcción como son Amarillos por Chile, le extendí también formalmente una invitación a participar el día jueves. Por lo tanto, la conversación va a continuar y yo espero que lo hagamos todos con humildad, dejando de lado las diferencias políticas, ideológicas, los gallitos internos dentro de cada partido o bancada. Bueno, la duda estaba en si Amarillos por Chile, siendo un partido que aún no está conformado, es simplemente un movimiento, va a ser o no parte de las negociaciones oficiales por el proceso constitucional, entendiendo que la idea de conformarse como un partido oficial también por parte de Amarillos por Chile era no quedarse fuera del diálogo. Vamos a escuchar al propio diputado Andrés Joanet, quien confirma esta información. Hoy por la mañana participaré en representación de Amarillos por Chile en la reunión de diálogo constitucional. Creo que es importante porque Amarillos por Chile, si bien es un partido en conformación, yo creo que en breve tendremos las firmas para ya ser un partido oficial, pero nosotros fuimos clave en el triunfo del rechazo. Y las bases de Amarillos por Chile están contentos con esta situación. Amarillos por Chile se suma oficialmente al diálogo constitucional por parte de todas las colectividades. Ojo, porque a las 10 de la mañana van a comenzar a llegar todos los representantes de los distintos partidos políticos. Ya esa misma hora el Partido de la Gente va a dar a conocer su propuesta, que recordemos incluye como lineamientos principales un plebiscito de entrada con voto obligatorio, pero también hablan de aspectos, por ejemplo, en temas de paridad, donde se plantea que la paridad de entrada es fundamental para efectos, dicen, de igualar el acceso de hombres y mujeres al proceso de elección. También hablan de los pueblos originarios en esta propuesta que van a presentar, donde dicen que no van a apoyar los escaños reservados, pero que se propone y se va a fomentar la participación activa de candidatos que pertenezcan a los registros nacionales de la CONADI. Y también se habla, por ejemplo, de los independientes, entendiendo que dicen, dada la amplia cantidad de partidos políticos con diversa expresión, visión, creemos que existe la posibilidad de incorporar a los independientes en listas afines a sus intereses, permitiendo que la ciudadanía previamente conozca su origen. Parte de los lineamientos también que va a presentar el Partido de la Gente pasadito a las 10 de la mañana. Tomás Cateri. Sí, mira, varias cosas. El Partido de la Gente es muy importante porque, aunque no tiene un gran tamaño, tiene 6 parlamentarios, pero es importante dentro del equilibrio que hay en el Congreso que vaya para un lado y para otro. Y da la impresión que está proponiendo cuestiones que son muy de fondo y que podrían influir en la discusión que posteriormente tenga el órgano constituyente. ¿Por qué digo esto? Porque además de decir, bueno, plebiscito de entrada, atención con eso. O sea, podría la gente votar por no tener un nuevo órgano constituyente, porque dice plebiscito de entrada. Con 2 preguntas, que dicen que serían, de acuerdo a esto que nos cuenta Bastián, que es la presentación que va a hacer oficial más ratito el Partido de la Gente. Plebiscito de entrada con 2 preguntas. ¿Quiere usted una nueva constitución? Y la segunda pregunta o el segundo voto, mecanismos, opciones, comisión mixta con el Congreso y comité de expertos, también segunda alternativa, y tercera, convención constitucional. Por lo tanto, podría no haber nada, porque se daría esa oportunidad en este plebiscito que propone el Partido de la Gente. Propone el voto obligatorio, pero en eso yo creo que hay un cierto consenso, incluyendo el gobierno. Propone que no haya organismos internacionales que influyan en el proceso constituyente. No apoyan los escaños reservados, apoyan sí la paridad, pero después, si se va a un asunto más de fondo, dice profundizar y modernizar mejorar la modernización digital del Estado. Atención, incorporando la acción activa de la alta dirección pública permanente, la carrera funcionaria de los órganos tales como Contraloría, Cancillería, Gendarmería, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, entre otros. Fiscalización y trazabilidad de los actos de la administración pública y resultados óptimos y concordantes con la inversión realizada. Los sueldos públicos, 10 veces, no mayores a 10 veces el sueldo mínimo, la no contratación por ley, en fin, cosas muy precisas, muy de fondo que está proponiendo el Partido de la Gente. Y yo no sé cómo va a caer esto hoy día en un rato más, cuando propongan estas cuestiones dentro del acuerdo. Yo creo que esto va a ser muy, muy complejo, porque el Partido de la Gente, insisto, tiene fuerza en el Congreso. Entonces va a ser difícil. Están proponiendo temas que no se han tratado mayormente, que, por ejemplo,
temas de modernización del Estado, y esto es un titular, pero de ahí la bajada para modernizar el Estado son cuestiones que yo creo que se han abordado poco. Yo no sé cómo va a caer esto, tú que estás reporteando esto, Bastián, cómo va a caer esto entre los demás partidos. Sí, a ver, entendemos que el tema del plebiscito de entrada con voto obligatorio no estaría consensuado, eso ya lo sabemos, ya hay algunos partidos que lo han dicho y que en el fondo no está dentro de los lineamientos principales del acuerdo que, entre comillas, podrían tener en cuanto al marco principal los principales partidos, por ejemplo, de Chile Vamos y el oficialismo. El tema está en que, por ejemplo, el tema de la modernización del Estado, ya conocimos una reacción por parte del oficialismo respecto a la propuesta de Chile Vamos, cuando ellos decían que en su propuesta se meten en temas de contenido. El oficialismo lo que menos quiere, y eso ya es conocido por todos, que se limite el trabajo del futuro órgano constitucional, o que se le pongan ciertos planteamientos o líneas de trabajo respecto a posibles limitantes cuando vayan a operar, digamos. Por lo tanto, sea cual sea, o estén de acuerdo o no, respecto, por ejemplo, a la modernización del Estado, etcétera, cuando ya se meten en temas que no son propiamente tal, del mecanismo mismamente, o de unos bordes más bien limitados, cuesta en el oficialismo que puedan entrar, entendiendo además que el Partido de la Gente es una colectividad que no está de acuerdo, y ya lo conocemos, con el fondo de todo este consenso que hay principal en los principales partidos, que tiene que ver con continuar el proceso constitucional con un nuevo órgano electo sin una votación que lo defina, digamos. Claro, el gran tema que yo veo atrás, por lo menos, es el cambio de escenario del Partido de la Gente naciente antes de enfrentar elecciones, antes de obtener 6 cupos parlamentarios, antes de obtener un buen resultado también para su candidato presidencial en la primera vuelta, porque estas ideas que mencionamos recién, que tú nos leías respecto a la presentación que van a hacer, no son nuevas, sabemos cuáles son las ideas que tiene el Partido de la Gente. El tema es que ahora tienen representación parlamentaria, son el partido más grande de Chile, tienen la mayor cantidad de militantes, a eso voy, por lo tanto también hay que tener muñeca política para conversar con ellos, porque efectivamente son ahora un actor muy importante, porque recuerdo que políticos básicamente más antiguos, digamos así, siempre descartaban las ideas que tiene el Partido de la Gente, no las tomaban mayormente en serio. Resulta que ahora hay que tomarlas en serio porque son, reitero, el partido más grande y tienen representación parlamentaria. Sí, hace unos días atrás hubo una mini polémica, podríamos decir, entre Diego Chalper, el diputado, secretario general de Renovación Nacional, y el Partido de la Gente, porque Diego Chalper decía, es distinto tener cierta cantidad de parlamentarios, aludiendo al Partido de la Gente, que tiene pocos, digamos, a tener una gran cantidad como lo tiene Renovación Nacional. Todo esto en medio de las negociaciones que puede haber por el proceso constitucional. Y el Partido de la Gente decía, ojo, nosotros tenemos pocos parlamentarios porque no alcanzamos a darnos a conocer lo suficiente cuando eran las elecciones parlamentarias, pero ojo que ya para las próximas elecciones vamos a ir creciendo y creciendo, entendiendo también que somos el partido más grande de Chile. Entonces ahí hay un tema importante que tiene que ver con cómo se van a dar a las negociaciones respecto a la cantidad de parlamentarios que pueda tener cada uno, entendiendo que esto también tiene que ir por quórum en algún momento y tiene que tener la votación principal, que incluso esperan que sea mucho más allá de los 4/7 que se necesitan. Entonces, a ver, si esto se da bajo esa lógica de cuántos parlamentarios tiene cada uno, el Partido de la Gente en este momento tiene poco poder en cuanto a las negociaciones, sabiendo además que está muy en contra de los lineamientos principales del acuerdo marco, podríamos decir, que tienen todos los partidos, que es continuar con el proceso sin un plebiscito de entrada. Pero también entendiendo que la lógica de los presidentes de ambas corporaciones es sumar todas las iniciativas independiente de cuántos parlamentarios tengan, para tener también el mayor acuerdo transversal posible. También esta iniciativa por parte del Partido de la Gente se va a tener que sumar y se va a tener que discutir. Y para terminar, más allá del Partido de la Gente, ¿cuáles son los grandes nudos en estos momentos entre los demás partidos? Si Chile es una nación o es plurinacional, ahí hay cierta oposición del Frente Amplio, en el sentido de alguna reacción, en el sentido de que la soberanía reside en el pueblo, puede haber varios pueblos, en fin, hay toda una serie de connotaciones que no son solamente retóricas, sino que tienen efectos jurídicos. Pero hay un tema de que Chile es una nación o no, y se eliminaría la palabra nación por pueblos. Esto no es simplemente retórico, tiene consecuencias jurídicas. Lo segundo
es qué pasa con el Estado democrático de derechos que sectores de la oposición o de la derecha quieren agregar de derechos y libertades, y aquí hay toda una discusión porque algunos dicen, bueno, pero si eso es lo que dice Alemania, lo que dice Colombia, lo que dice España, que es la provisión de derechos sociales, si podrían hacerlos privados o no, y aquí está la visión más estatista o no de la sociedad, y eso también está en discusión en estos instantes. Y hay cierto acuerdo de que habría bicameralismo, pero ¿cuáles son las facultades de una y otra cámara? También eso está en discusión y se quiere acotar. Por lo tanto, aquí hay nudos que son grandes, principalmente yo diría el Estado social y democrático de derechos y esa agregado y libertades. Son discusiones muy grandes. Hoy día, ni mañana, ni esta semana va a haber humo blanco seguramente, Bastián, sobre yo creo que ni siquiera de uno de estos grandes temas. Sí, es probable que falte todavía por discutir. A ver, hablemos un poquito solamente de lo que nosotros conocemos son los acuerdos que habría entre el oficialismo, la democracia cristiana y Chile Vamos. Ya se sabe que el plebiscito de salida, el voto obligatorio, son bases importantes para continuar con este acuerdo. Está el tema del Estado unitario, que también es un tema que ya está más o menos acordado, la independencia de los poderes del Estado, el respeto al himno nacional y a los emblemas patrios, el bicameralismo, pero claro, como bicameralismo, ¿cómo se entiende? Porque claro, está el tema de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, pero también está el tema de qué poder va a tener cada uno, etcétera. Tú bien lo decías, todavía hay un tema ahí. En cuanto al bicameralismo propiamente tal, ya hay un acuerdo, pero todavía se tienen que definir ciertos detalles. Lo otro todavía está por discutir, así que digamos que estamos en un 30% avanzado respecto a solo los partidos entre Chile Vamos y el oficialismo y la democracia cristiana, porque todavía falta que se incluyan las propuestas, en este caso del Partido de la Gente. Vamos a ver también qué va a pasar con Amarillos por Chile, que se incluya al diálogo. Todavía falta mucho por hacer, digamos.